de lo fuerte que está. Bien, mis hermanos, cuando nosotros vamos a este pasaje de la Escritura y lo miramos en su contexto, recordemos que Jesús había alimentado a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Había multiplicado aquellos 5 panes y aquellos 2 peces. Habían sobrado 12 canastas. Y como si fuera poco, también la Biblia dice que todos comieron y también dice que todos se saciaron. Ahora nuestro Señor, pues, ante el deseo que tiene la gente de tomarle y ponerle como rey para evidentemente iniciar una revolución, pudiéramos decir, en contra del emperador romano y buscar así la autonomía y el restablecimiento de Israel como un rey, quieren reconocerlo y lanzarlo como su paladín, pero Jesús no consiente en ello y lo que hace es, pues, despedir a la multitud y retirarse. Es importante que nosotros recordemos que Jesús con toda claridad enseñó en cierta ocasión: mi reino no es de este mundo. Por tanto, bajo ningún concepto él tenía la pretensión de ser este tipo de paladín. Él venía a anunciar el reino de Dios, él venía para proclamar las buenas nuevas de salvación, él venía a libertar al cautivo, a dar vista al ciego y todo aquello que había dicho de él el profeta Isaías. Y por eso no consiente bajo ningún concepto en que sea tomado como este líder político terrenal. Esa no es su misión. Su misión va mucho más allá que proveer una estabilidad política terrenal. Su misión va más allá que una liberación temporal de un estado temporal, y es proveer el alimento y el sustento y la liberación que trasciende y que es para eternidad. Por eso él va a redirigir toda la atención a su persona como el rey que salva de la esclavitud del pecado y como el pan que desciende de Dios, que viene de Dios, que sacia al alma humana y que reconcilia al hombre y satisface la necesidad del ser humano. Y nos va a mostrar por medio del Evangelio que aquel que se alimenta de Cristo, aquel que viene a Cristo, aquel que cree a Cristo, aquel que acepta a Cristo, encontrará saciedad para su alma en este siglo y en el venidero, por cuanto el alimento de Cristo es un alimento eterno, de tal manera que para aquellos que creen en Él como Señor y Salvador, hay la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Una de las interrogantes que siempre se han planteado los hombres con respecto a Dios y con respecto a la eternidad es: ¿qué debo de hacer? ¿Qué tengo que operar? ¿Qué tengo que obrar? En el capítulo 3, Nicodemo le había dicho a Jesús: ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y ahora en este pasaje, en el versículo 27 en adelante, la gente también le pregunta al Señor: ¿qué debemos de hacer? Y es la interrogante que se hace mucho, porque el ser humano, como vive centrado en sí mismo, piensa que la salvación, la reconciliación con Dios y el deleite pleno que viene de Dios es algo que se obtiene por méritos humanos. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, descubrimos que la cosa es todo lo contrario. El libro de los Efesios dice: por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También dice la Escritura que por las obras de la ley nadie se salva. Por tanto, Jesús deja bien en claro en todo tiempo que la única manera de ser salvo es creyendo en Él como Señor y Salvador. Esta es la única obra que el ser humano
puede hacer. Por eso da el siguiente mandato en el verso 27, cuando dice, trabajad. Y se lo está diciendo a los 12, que después de haber cruzado el mar, está él nuevamente con ellos, y se lo está diciendo a esta gran multitud que le había estado buscando por todas partes y que ahora se habían vuelto a congregar junto con él al otro lado del mar de Galilea. Jesús le dijo, trabajad. Y es interesante porque en el texto original en griego la palabra es obrar y está en términos imperativos. Me gusta mucho como lo traduce la Biblia de Casiodoro de Reina del 1569. Aquí delante tengo un facsímil de aquella época. Y esta Biblia lo traduce tal y como está en griego. Dice, obrad no para la comida que perece. Obrad no para la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Y aquí tenemos el mandato de Dios, aquí tenemos el consejo de Dios, lo estipulado por Dios para aquellos que se andan planteando en la vida qué debo de hacer, qué tengo que hacer. Y por increíble que parezca, lo que hay que hacer es mucho más simple de lo que la gente piensa que hay que hacer. Porque los hombres piensan que con hacer aquel o el otro rito religioso se obtiene la reconciliación con Dios. La gente piensa que por cumplir una promesa o una manda, como también le dicen, se obtiene la reconciliación con Dios. La gente piensa que por seguir aquella o la otra religión se obtiene la reconciliación con Dios. La gente trabaja de manera equivocada y en cuestiones equivocadas pensando que en ello tiene reconciliación con Dios. La gente piensa que haciendo buenas obras tiene reconciliación con Dios y saciedad del alma. Y todo ello son acciones quizás bien intencionadas pero equivocadas. Y Jesús, quien es la máxima revelación de Dios, Jesús, quien ha estado con el Padre, que vino del Padre, que es uno con el Padre, que concuerda con el Padre y con el Hijo, como dice 1 Juan 5, versículos 8 y 9, y quien en el presente nos revela y nos da a conocer el consejo del Padre, Él, que es la máxima revelación de Dios, a todo ser humano, incluyéndole a usted y a mí, te dice, trabaja. E inserte su nombre en ese texto de la Biblia y se dará cuenta que dice, fulano, trabaja, y da una indicación, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y hay un contraste aquí entre estos dos tipos de comida y nos indica que hay dos tipos de comida, hay dos tipos de acciones, hay dos tipos de alimentos. El uno es temporal y no resuelve absolutamente nada en términos espirituales. El otro tiene repercusiones eternas. Por tanto, sé sabio y escucha la voz de Dios y la orientación de Dios. Porque en el primero, la comida que perece, que es la que vino de aquellos 5 panes y de aquellos 2 peces, cuando haya pasado por la digestión se habrán digerido y todo terminará en la letrina y volverás a tener hambre. En términos espirituales ocurre exactamente lo mismo. Todo lo que tú hagas por esfuerzo propio se vuelve inoperante e insuficiente para méritos ante los ojos de Dios y por tanto se constituye en una absoluta pérdida de tiempo y es algo que no vale la pena. Y por muy buena intención que tengas en tu corazón, no es aceptable ante Dios. La Biblia dice que de buenas intenciones está hecho el camino que lleva a la perdición. Mucha gente dice, yo creo en Dios y creo en Dios a mi manera. Y déjame decirte que eso no es suficiente. El diablo también cree y tiembla y también va a ser lanzado al abismo. Otros piensan que la saciedad se encuentra en cualquier otra cosa fuera de Jesucristo y piensan que no necesitan a Jesucristo. Pero la revelación de Dios enseña que todo eso es perecedero. En cambio, Cristo, su persona, la vida eterna que Él ofrece, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, eso sí perdura.
Dice, trabaja no por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo, no por la comida que perece, sino, y muestra en qué debes de trabajar, por la comida que a vida eterna permanece. Y acto seguido declara el texto que esa comida que permanece para vida es una comida dada por el Hijo. Dice, el Hijo del Hombre os dará. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Es el prometido, el rey David. Es el rey del reino de Dios. Es Él el que va a vencer en la cruz al pecado. Es el que va a vencer a la muerte. Y con la destrucción del pecado y de la muerte puede imputar la justicia de Dios, la reconciliación con Dios y por ende llenar el corazón del ser humano de la esperanza de la vida eterna y de la resurrección futura. De tal manera que aunque la muerte se interponga, la muerte física, en el presente, la muerte que ya fue destruida por Cristo en la cruz, no podrá retener el cuerpo de aquellos que creen en Cristo, vienen a Cristo y ponen su fe en Cristo cuando la final trompeta suene. ¿Y por qué venir a Cristo? El versículo 27 es muy claro, porque a este señaló Dios el Padre. Cristo fue la persona señalada por el Padre como pan de vida. Cristo fue la persona señalada por el Padre como el alimento que sacia el alma, como el don de la vida eterna. Por eso es que los cristianos desde siempre hemos anunciado la necesidad que tiene todo ser humano para perdón de pecados de ir a Cristo. Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento para preparar el camino para el Cristo, para que la gente viniera a Cristo. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya anteriormente en el capítulo 3 Jesús mismo había dicho, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y ahora usa la figura del pan para mostrarnos que Él, en virtud de su muerte y resurrección, es el verdadero alimento que sacia el alma y que reconcilia con Dios. Por eso, mis queridos hermanos, en el verso 28, ante estas palabras, la audiencia de Cristo le dice, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de obrar para poner en obras las obras de Dios? Así es como está en el texto original. ¿Qué debemos de obrar para obrar las obras de Dios? Y ahora la gente empieza a entender un poquito que no son las obras de uno las que son exigidas y requeridas, sino que son las obras de Dios. ¿Cuáles obras? Si usted va al libro de los Efesios, en el capítulo número 2, versículo 8 había dicho, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero si usted lee el 9 dice, el 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Y cuál es la obra preparada por Dios para que andemos en ella y que nos permiten saciar el alma y obtener la vida eterna? Jesús mismo lo da en la respuesta que da a aquella gente en el verso 29 de Juan 6. Jesús les dijo, esta es la obra de Dios y esta es la única obra que cuenta para saciar el alma y encontrar el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en Cristo. Así que el argumento de yo nunca le he hecho daño a nadie, qué bueno que nunca le hayas hecho daño a nadie, pero eso es pan que perece. El pan que alimenta y es para vida es poner tu fe en Jesús. ¿Qué cosa es la fe? La misma Biblia lo define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es tener certeza de que Jesús es quien dice la Biblia que es. El señalado por Dios, el enviado de Dios, Dios hecho hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado.
Y es tener la certeza de que al poner la fe en Él, creyendo en su sacrificio en la cruz, la justicia que Él opera para satisfacer a Dios, se imputa a tu vida, trayendo perdón de pecados y vida eterna. Es tener la convicción de que Jesús es todo lo que dice la Biblia que es, y logra todo lo que la Biblia dice que logró con su muerte y con su resurrección. Si tú pones tu fe en eso y crees en Él, entonces tú te estarás alimentando del pan de vida, del pan que sacia el alma, del pan que permanece para siempre. Y estas son las palabras de Cristo, la revelación de Dios, la máxima revelación de Dios. Estas no son mis palabras, no son las palabras que se le ha ocurrido a una iglesia particular o a un grupo religioso particular. Eso es lo que dice la Biblia. La gente ha preguntado qué debemos de hacer y Jesús dice lo que hay que hacer, creer en Él. Esa es la razón por la cual otro texto va a decir que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Después en el capítulo 14, versículo 6, Jesús mismo va a ampliar todos estos conceptos diciendo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, Dios, por medio del Evangelio, está haciendo que la gente quite toda su atención de las cosas terrenales, de la búsqueda de la saciedad terrenal, y la ponga en las cosas celestiales y en la búsqueda de la saciedad espiritual. ¿Por qué? Porque anteriormente esta gente había comido y se habían saciado, iban a tener hambre otra vez. Y en otra porción dice la Escritura: ¿de qué le sirve al hombre si gana todos los bienes de este mundo y al final pierde su alma? No le habrá servido absolutamente de nada, como tampoco le sirvió de nada haber comido de los panes y los peces, porque ahora habían remado atravesando el lago, quizás habían caminado alrededor de aquel lago del mar de Galilea, y ya habían llegado fatigados y habían hecho la digestión y ya tenían hambre nuevamente. Y eso es lo que nos debe de hacer pensar. Ahora tenemos esta sugerencia de Cristo. Esto es lo que hay que hacer: creer. Tan simple como creer. Somos los hombres, es la religión no bíblica, la que ha distorsionado las cosas, haciendo más complejo el camino para llegar a Dios. Camino que es tan simple como creer en Cristo. Porque creer en Cristo es lo mismo que comer el pan o comida que a vida eterna permanece. Ahora, esto es interesante. Y aquí es donde vemos que este pan está servido. Este pan es ofrecido. Porque la Biblia toda está llena de invitación a todo ser humano para que venga y coma de este pan que es para vida. Y lamentablemente, aun cuando el pan es gratuito y se oferta gratuitamente, la gente sigue poniendo resistencia a venir y comer. Otros, en cambio, lo aceptan y por eso son hechos partícipes de la salvación. Es interesante lo que viene a partir del verso 30 y nos muestra algo, que a veces hay gente que viendo no ven y oyendo no oyen. Y aunque vean señales y milagros, no creen. Porque esta multitud que ahora está siguiendo a Jesús y que lo está siguiendo por el pan que habían comido, literalmente eso es lo que dice Cristo, esta gente que habían visto que con 5 panes y 2 peces se habían alimentado toda la multitud y se habían recogido 12 canastas llenas, resulta que ahora, ante la invitación de poner la fe en Jesús como Salvador, le hacen esta pregunta: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Oiga, el día anterior le habían visto multiplicar panes y peces.
Pero esta gente no solo vio la multiplicación de los panes y los peces. Recuerden que originalmente esta gente estaba en Jerusalén y habían visto la sanidad del hombre del estanque y las muchas sanidades que Cristo había hecho. Le siguió detrás hasta la región de Tiro, al parecer entre Tiro y Betsaida, y ahora atraviesa el mar, comen los panes y los peces, un milagro. De alguna manera llegan a saber que también en el medio del mar hubo otro milagro, porque aquí está en el medio la escena de que Cristo camina sobre el agua, aunque Juan no la registra. Y ahora esta misma gente tiene la poca vergüenza de decirle a Cristo: ¿qué señal nos das? Cuando en tan solo menos de un día Jesús había operado 2 milagros. El primero alimentando a 5,000 y el segundo caminando sobre el agua. ¿Qué señal nos da? Y vamos a creer. ¿No se le parece eso al concepto de la gente del mundo cuando dice: si yo no veo, no creo? Y mira, no hay concepto tan absurdo como ese. Porque esto es una demostración de que hay gente que viendo no ve y no cree. Por otro lado, Jesucristo mismo advirtió: bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Porque si la condición para creer es ver, entonces ¿dónde queda la fe? Pero hay más. Hay muchísimos más. Y esto es mucho más fuerte aún. Y es que la Biblia dice que la generación mala y adúltera pide señal. Esto de pedir una señal es un signo, una evidencia externa de cuán lejos estaba el corazón de esta gente de ellos, de Cristo, perdón. De cuán poco interesados estaban en las cosas del reino. Y denuncia la ausencia de una meditación profunda en la propia ley de la que ellos alardeaban y de los hechos de Jesús. Porque la ley de Moisés y el Antiguo Testamento decía del Cristo que el Espíritu de Dios estaría sobre él, que daría vista a los ciegos, anunciaría el año favorable del Señor, fuerzas alcanzadas. Y el precursor de él, Juan el Bautista, ya había dicho: síganle a él, es necesario que yo mengue, que él crezca. Y ya Jesús estaba sanando y estaba enseñando el reino. De hecho, ya muchos le habían reconocido pensando que era el Mesías, e incluso aquellos que quisieron hacerle rey en el verso 15, quisieron hacer esto porque pensaban que era el Mesías. Entonces, ¿cómo rayos ahora te apareces diciendo dame una señal? Y esta es la condición del ser humano. Nos pasamos la vida pidiendo señales, queremos señales. Y lo más lamentable de todo es que toda esta gente que está siguiendo a Jesús no son ignorantes de las Escrituras, son gente que conocía la ley de Moisés, son gente que conocían los profetas, eran gente creyentes o de un entorno creyente, pero totalmente carentes de fe, totalmente desviados de la revelación de Dios. Y es que a veces uno está tan lleno de religión, pero tan centrado en sí mismo, que no es capaz de reflexionar, pensar y meditar en las señales que Dios hace rato está mandando, y que no percibimos por el simple hecho de que estamos tan concentrados en nosotros mismos, que no percibimos lo que Dios está haciendo alrededor. Danos una señal. Y señal no les será dada. Y dice el texto, sino la del profeta Jonás. Y cuando usted va a la interpretación de qué significa que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, habla de la muerte
y resurrección de Cristo. O sea, la señal para estar alimentado el reino de Dios y encontrar la saciedad en la muerte y la resurrección de Cristo es el Evangelio, que es la señal que después se manda a recordar al comer del pan y al beber de la copa. Entonces, mis queridos hermanos, esto explica por qué a veces predicamos y la gente sigue pidiendo señales. Ahora tenemos el argumento de Jesús en pro de creer en Él y su señal. Porque Jesús dice, creen en mí, pero ¿por qué creer en Él? Bueno, cuando esta gente empieza a demandar señal, apelan al Antiguo Testamento. Y le dice, Moisés nos dio el maná. Error número 1. El maná no lo dio Moisés. Porque la Biblia no dice que Moisés por la mañana dijo, vengan que voy a repartir maná. La Biblia dice que cuando amaneció, sobre todo el campo, ¿estaba qué? El maná. Pero en realidad aquel maná era un tipo de un antitipo. Era signo del verdadero pan que viene y que sacia. Mira el verso 30. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y es interesante que este pueblo siempre estuvo pidiendo señales. Desde el principio fue así. Cuando Moisés llega a Egipto para operar la liberación por mandato divino, ¿qué le dice al pueblo? Danos una señal de que a ti te mandó Dios. Y es cuando manda a tirar la vara y todo aquello. Y ahora tenemos a esta gente con el mismo problema. ¿Qué señal? Habiendo ya visto las señales, porque todavía que el pueblo no había visto nada, pero esta gente ya había visto. Verso 32, Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre, y presta atención a lo que dice ahí, os da, ¿qué cosa? El verdadero pan del cielo. Jesús es el verdadero pan celestial, el verdadero alimento de Dios que sacia el alma. Entonces, el verdadero pan del cielo no es el maná de Moisés, sino Jesús, quien es el pan del Padre. Y para eso Él descendió del cielo. Mira el verso 33. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién? Al mundo. El pan que descendió del cielo. Dice el libro de Filipenses que el Hijo estaba con el Padre. Dice Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A Nicodemo que le dice, el que cree en mí tiene vida eterna. A la mujer junto al pozo de Jacob, capítulo 4, ¿qué le dice? El que bebe de esta agua no tendrá sed jamás, y de su interior saltará una fuente que corre para vida eterna. Y ahora Jesús está diciendo, yo soy el pan de Dios que da la vida eterna. Por otro lado, también el versículo 33 dice, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y aquí hay una frase muy interesante, al mundo, mostrando que la oferta es universal, porque todos los judíos se creían pueblo exclusivo de Dios, nosotros y solo nosotros. Y aquí se está cumpliendo los pactos y la promesa de antaño, porque en el Edén mismo
a Eva y a Adán, Dios le dijo, una simiente tuya herirá a Satanás en la cabeza, para hablar de la reconciliación que traería el Cristo de todos los hombres con Dios, los hombres creyentes, por supuesto. Y en la promesa a Abraham que se le había dicho, en un descendiente tuyo serán benditas todas las familias de la tierra. Y Juan el Bautista había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora Jesús está diciendo que Él, como pan de vida, es el pan que baja del cielo y que le ofrece la vida al mundo. Quiere decir que está disponible para todos los hombres, independientemente de dónde sean y de qué idioma sean. Y cuando tenemos la visión celestial de la multitud ante el trono de Dios en la eternidad futura, ¿qué es lo que contemplamos allí? A gente de toda tribu, nación y lengua alabando al Cordero. ¿Por qué? Porque se alimentaron de este pan de vida que es Jesús y que fue dado al mundo entero, para que gente de toda nación pueda creer en Él. Cristo como pan de vida es eficaz en su propósito. La Biblia dice que el que viene a Él y se alimenta de Él nunca más tendrá hambre. Mira el verso 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Es una promesa y Dios no es mentiroso. ¿Sabe lo que eso significa? Que si tú te acercas a Jesús, si tú vienes a Jesús, si tú crees en Jesús y obras las obras de Dios, que es creer en Él, no tendrás muerte, sino que verás la vida. Y resucitará cuando llegue el momento de la resurrección. Y el reencuentro será una realidad. El que en Él cree no tendrá sed jamás. El que cree en Él no tendrá sed. Esto evoca lo que se venía diciendo desde el Antiguo Testamento. Y quizás usted se pregunta, si viene hablando del pan, porque ahora mete aquí la sed. Vaya conmigo a Proverbios 9:5, por favor. Proverbios capítulo 9, verso 5. Mire lo que dice. Venid. Todo imperativo. Es una invitación. Comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Luego, cuando Jesús va a instituir el nuevo pacto y deja un signo, ¿cuál es ese signo? ¿Con qué es? Vino y pan. La cena del Señor. ¿Y qué nos recuerda la cena del Señor? Que el cuerpo de Cristo fue entregado y su sangre fue derramada. ¿Qué le entregó Melquisedec, rey de Salem, a Abraham? Vino y pan. Por eso Jesús va a usar el vino y el pan como símbolo para recordar el precio de nuestra salvación. Su muerte y resurrección, la entrega de su cuerpo y el vertimiento de su sangre para la reconciliación de Dios y como verdadero alimento a través del cual se obtiene el perdón de los pecados. La fe en Cristo. La cena solo nos hace recordar esto. La cena no es un sacrificio repetitivo, aclaro. Pero la invitación es a venir y a comer. Pan y vino, símbolo del cuerpo y sangre de Cristo, que se da para perdón de pecados y vida eterna. Y que recordamos al dar gracias. El Antiguo Testamento profetizaba e invitaba a venir al Cristo y comer y beber de Él, que es creer, que es comprar sin dinero, que es experimentar su gracia. Vaya al profeta Isaías en el capítulo 55, en el versículo 1. Isaías capítulo 55, versículo 1. Isaías capítulo 55, versículo 1. Y presta atención. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción. Perdón, estoy leyendo el 54. A todos los sedientos, ¿qué dice la Biblia? Venid a las aguas.
los que no tienen dinero, venid, comprar y ¿qué? Comer. Aquí está la gracia. No tienes dinero, ven y compra y come sin dinero porque es gratuito. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y mire esto, y mire el paralelismo con lo que dice Cristo, porque allá Cristo que dice, no trabaje por el pan que perece, ¿verdad? Mire lo que dice aquí. ¿Por qué gastáis el dinero? O sea, ¿por qué gastas tus recursos, tu vida en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te gastas ahí si eso no da fruto ninguno? Eso no sacia. Eso no te aporta absolutamente nada. Y estos son 600 años antes de Cristo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y mire lo que dice ahora en tono imperativo: comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Este bien quién es? Cristo. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros ¿qué cosa? Pacto eterno, la misericordia de David. Hermano, ¿quién es el descendiente de David que se sienta en el trono y reina por siempre? Cristo. ¿A quién hay que venir? Porque sí sacia, porque sí tiene propósito, porque sí alimenta, porque sí reconcilia con Dios, porque es verdadero pan. Cristo. ¿Se da cuenta? Probablemente Jesús tenía este texto en mente cuando está diciendo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida permanece. Y recuerde, si usted lee al final del pasaje, Jesús está en la sinagoga, quiere decir que está enseñando. Mis queridos hermanos, la invitación es a inclinar el oído a Dios, porque ahí está la vida. Ahí se consigue entrar en una relación de pacto, en una relación de amor con Dios, por medio de Cristo, el prometido de David. ¿Por qué venir a Jesús? Porque desde antes de su entrada al mundo, Dios le dio por testigo a los pueblos. Vuelva a Isaías capítulo 55, al versículo 4. He aquí yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Dios le dio por jefe, Dios le dio por maestro. El maestro que enseña e instruye en base al consejo de Dios. Y en disímiles circunstancias Jesús dijo: yo no hablo mis palabras sino las del Padre. Y cuando Jesús enseña todas estas cosas, uno como creyente que ya está del lado de acá, ¿qué esperaría? A que la gente responda positivamente a este mensaje, ¿verdad? Sin embargo, mire el verso 66 de Juan 6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lamentable, ¿verdad? ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que rechazaron el pan de vida porque preferían seguir en las cosas que perecen. Y ahí es donde vemos la necedad del hombre. Y ahí es donde vemos que a menos que Dios regenere el corazón, la gente no cree. Y yo te pregunto, ¿qué tipo de discípulo vas a ser? ¿De los que tomas de Jesús lo que de Jesús te favorece? ¿O de los que tomas de Jesús lo que realmente necesitas? Los que comieron el pan y después se echaron atrás son gente que siguió pensando en sí misma
y solo tomaban de él lo que de él podían necesitar. Pero qué condición tan lamentable. Pedro declara que él tiene palabra de vida. No todo fueron malas noticias. ¿A dónde quiero llegar? Que uno predica, uno oferta a Cristo. Este es el Evangelio. Uno declara, lo que tienes que hacer es creer por esto, por esto y por esto. Y a donde quiero llegar es a este punto. Que cuando usted predica y predica a Cristo, usted está haciendo lo que hay que hacer. Pero en la vida vamos a tener dos tipos de respuestas a la predicación. La gente que viendo no ven, oyendo no oyen, e incluso sirviéndose de Cristo no responden, incluyendo algunos que por algún tiempo ahí están muy felices y después le dejan solo. Pero también tenemos las personas como Pedro, que sí se alimentan de Cristo, que sí se sacian de Cristo y creen en Cristo como hay que creer. Versos 67 y 69, y termino con esto. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Oiga, qué fuerte está esto. ¿Se da cuenta que a Jesús no le interesa el populismo? Le interesa a la gente con calidad, discípulos de convicciones. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? El más bruto de los dos, diría alguien. ¿Se quieren ir? No, ¿cómo que irme? ¿A quién voy a ir? Y Pedro dice esta hermosa palabra, tú tienes palabra de vida eterna. Como diciendo, como tú eres el único que tiene palabra de vida eterna, ni sueñes que te voy a dejar. Y mire qué hermoso esto de Pedro. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no es escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablando de Judas Iscariote. Pero mire esto, nosotros hemos creído. Estos obraron las obras de Dios, creer. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿de cuál de los dos tipos eres tú? ¿De los que viendo no ven, oyendo no oyen? Y viendo todavía le dices quiero señal. O de los que tras reconocer que Cristo es pan de vida, dices ¿a quién voy a ir? Como diciendo, si yo te tengo que dejar me quedo desamparado, porque donde único hay vida es Él. Qué convicción la de Pedro. Se siente pleno el hombre, se siente satisfecho, saciado, porque en esa frase ¿a quién voy a ir? ¿Qué está expresando? No puedo ir a ningún otro lado. Sin ti no puedo. Sin ti no hay alimento. Sin ti no hay vida. Sin ti no hay esperanza. Y es que precisamente Cristo no solo sacia en lo temporal aquí y ahora, la saciedad mayor es la futura. Porque si bien es cierto que en este mundo padecemos, sufrimos, si bien es cierto que la muerte causa el dolor temporal de la separación, también es cierto que gracias a este Cristo, los que venimos y creemos y obramos la obra de Dios, poniendo la fe en Él como Señor y Salvador, podemos vivir en la seguridad, en la convicción de la resurrección para vida eterna y el reencuentro con Dios
y entre todos los santos que partieron antes que nosotros. Y así Cristo se convierte en pan de vida y al mismo tiempo en pan de esperanza. Por eso en esta mañana, en nombre de Cristo te digo que si tú no le has rendido tu vida a Él, no demores en poner por obra la obra de Dios, que es poner tu fe y tu confianza en Él como Señor y Salvador. Cree en Cristo y no solo te habrás alimentado de Él, sino que además podrás vivir con la certeza de que podrás estar en su presencia por siempre. Señor, gracias por este tiempo